Les traigo otro día de video. Este video, bueno, prácticamente son todos similares. Em, Va a ser muy especial en algún sentido porque va a ser un story time. Desde ya, antes de comenzar con el video, les pido que le den like. Comenten, compartan si les interesa, si les parece interesante, me brinda mucho apoyo para que yo pueda seguir creando videos. Y vamos adelante. Bien, les cuento. No sé por qué me vino de la nada un recuerdo de una época de adolescente, 14 15 años, en el liceo. em, Resulta que, ¿qué pasa? Después más adelante lo conté de forma abierta y ahora me cruzo a veces a esta persona que les voy a comentar ahora y me cruzo a otra más también que también le voy a comentar en la historia, pero no quiero adelantar, por eso hablo de esta forma. Eh, Y todavía me sigue impactando un poquito porque me estoy como ahí aguantando. Un día tuvimos una conversación cuando me la crucé frente a frente y seguía igual de cómo, como cuando la conocí, ¿no? Resulta que cuando yo tenía 14 años tuve una profesora de física en aquel momento, que después en tercero fue mi profesora también, pero esta vez no de física, sino de química. Y resulta que no sé, estaba re enamorado de la profesora, de esa profesora, durante esos 2 años. Em, Nada, esos 2 años que estuve así re enamorado de la profesora, o sea, lo menos que hacía era darle bola a la clase, lo que decía. Em, y tal, y el otro día me hizo acuerdo porque un profesor de analista en marketing que también está estudiando para ser profesor del IPA, en el IPA, como yo también literatura, como a mí me interesa, también estamos con el tema del marketing, es profesor de mío de marketing, de analista en marketing. Y nos contó el otro día que cuando era adolescente se había enamorado, estaba re enamorado de una profesora de matemática. Me dice, él mismo dice, odiaba la matemática, pero me gustaba la profesora. O sea, y me acordé justo de la anécdota esta que me pasó a mí, ¿no? Y me empecé a acordar ahora, justo medio, no sé si por de golpe así, por qué fue. Me vino a la memoria la historia de un momento específico, ¿no? Cuando estaba rindiendo examen de química en tercero para salir y pasar a cuarto, cuarto ya me pasaba para otro liceo, por lo cual no la iba a volver a ver, ¿no? Y estoy constantemente tratando de engranar, porque fue hace muchos años. Yo tenía 15 años en aquel momento cuando rendí ese examen. Y fue muy gracioso la situación porque me acuerdo que fui a dar el examen de química, creo que era examen oral en aquel momento, por lo que, a ver, a mí siempre, no sé cómo hago, no sé qué es lo que hago, pero mi fuerte para dar exámenes siempre fue salvar oralmente, ¿no? La parte escrita, si llego a salvar la parte escrita y paso la parte oral, salvo el examen muy bien. En la parte oral no. Ahora, ya la parte escrita, no sé si tanto por el tema del conocimiento, medio flojito, a veces, siempre, pero la parte de la segunda parte oral es mi fuerte y siempre me ha salvado de la cabeza en los exámenes. Bien, resulta que no me acuerdo si había hecho el examen escrito o me habían asignado solamente examen oral. Y en aquel momento, cuando voy a la mesa, miro la mesa, había un profesor de un lado, dos profesoras, que son estas que voy a hablar ahora,
Y no me acuerdo si había otro al lado, no recuerdo bien. No me acuerdo si eran tres o cuatro, no recuerdo bien. El tema fue que cuando voy veo que está la profesora de la que estaba enamorado en segundo y en tercero con 14 y 15 años y al lado estaba la otra que, que me parece una mujer muy atractiva que no sabía que era profesora de química. Cuando me siento la miro y digo, me sorprendo, me digo, no sabía que eras profesora de química. Este, y en una... no sé qué me viene, no me acuerdo bien la historia, cómo fue, como anécdota, ¿no? Le estoy contando. Em, Dije, agarré y comenté, qué difícil va a estar este examen. Me parece que voy a tener que tener unas clases particulares o estudiar más. Creo que fue mi profesora la que me gustaba, me pregunta y tratando de aguantarme para no decir una estupidez o decir algo que no estaba que no tenía que decir, por lo menos ahí, por respetar el espacio, ¿no? Em, Dije, no, nada, evité y agaché la cabeza. Cuando resulta que el profesor de al lado me dice, ¿bajó? Lo tiró así y no entendí que había pasado. Eh, Bien recuerdo que cuando por alguna razón, no sé si le pregunté o qué fue lo que pasó, em, me dijo, yo soy profesor de biología. Y me levanté y me lo hice a modo de chiste. Mirá qué casualidad. Un profesor de biología, un profesor de química y un profesor de física. Me siento como en una mesa de laboratorio. No me acuerdo qué más le pregunté. Le pregunté si había otra persona escondida. Le pregunté, no me acuerdo si les dije, no, seguramente no tiene a nadie de la NASA en algún lugar acá escondido, vigilándome, estudiándome. Es que jodiendo, dije algo así. No me acuerdo bien porque fue hace muchos años. Y ahora me estaba acordando de eso, ¿no? Porque resulta que después me di cuenta mucho tiempo después de por qué había dicho que era profesor de biología y por qué me había dicho ese comentario jodiendo, porque claro, después empecé a bromear con eso eh, mientras estaba dando, no sé si había arrancado el examen o me había puesto a hablar con los profesores directamente. Y le dije, no me acuerdo, no me acuerdo que le dije, ay, creo que le dije antes de empezar, antes de empezar le pedí un vaso de agua porque estaba que no podía, o sea, estaba estaba mareado porque claro, años después lo empecé a entender, ¿no? Resulta que claro, cuando dijo bajo era, claro, él se dio cuenta que, no sé, me imagino que fue un poquito a propósito. Eso de las dos personas juntas las dos profesoras que me gustaban, las dos mujeres que me gustaban, en realidad no por ser profesoras, este, y, y justo en ese momento, ¿no? Y se ve que ya me tenían calado, nunca comenté nada, no sé, si a veces es muy notorio. Al menos por parte de las mujeres que tienen una percepción diferente o tienen más agudizada o cómo fue el tema, en qué momento. eh, Sabían que, o sea, yo creo que nunca lo dije, pero sabían que me gustaba la profesora esa que era fue mi profesora por 2 años seguidos, ¿no? Y justo resulta que aparece la otra mujer que también era profesora. eh, Conocida de la vuelta y también profesora y también me gustaba y justo, espérate, las dos. Y fue todo como muy psicodélico en ese momento. Resulta que cuando cuando les pido un vaso de agua y trato de como cerrar los ojos, respirar un segundo para centrarme en que estaba en el examen, porque ¿qué pasa?
obviamente, lo biológico por ser el profesor de biología, ese que estaba ahí, él entendió que, claro, algo ya se ve que percibían. Él entendió que, claro, a ver, vas a dar un examen donde tenés que usar la cabeza y la sangre, en vez de tenerla en la cabeza, se baja para otro lado. Es medio difícil encarar, encarar las ideas de lo que estamos hablando, ¿no? O pensar bien, ¿no? Este. Y no lo quise decir muy, lo traté de decir de forma sutil, como trato de hacer a veces algunas burlas o algunos chistes, de forma bastante sutil para no quedar como muy desubicado y más en el lugar que estaba, que era un liceo, una institución, estaba, a ver, en ese momento serán personas que conozco o no, pero cumplen el rol de, ahí dejan de ser dentro de la institución son amistad, podrán conocerme y todo. De hecho, uno de mis primos también fue adscripto de ese liceo, adscripto de mi liceo y es profesor. Entonces digo, bueno, a ver, quieras o no, lamentablemente cuando vos estás en una institución educativa, no importa la cercanía que tengas con el estudiante o lo que sea, o con quien sea, vos tenés que estás en tu lugar de trabajo y obviamente eso es, hay que respetar, ¿no? Entonces por eso yo, viéndolo de esa forma, digo, bueno, acá son mis profesores, afuera será lo que sea, o después del examen será lo que sea, pero acá me están tomando mesa de examen, están laburando. Entonces, por respeto a eso, también no traté de limitarme en el tema de los comentarios, pero en un momento, como chascarrillo, ¿no? Como broma, dije, antes de empezar, no podemos cambiar el examen y en vez de hacer un examen acá, eh, hacemos una maratón. Me dijeron no, pero lo dije como chiste, ¿no? Dije, nada, joda, porque estoy como para una maratón, ¿no? Lo dije como chascarrillo, pero fue muy. Me estaba acordando de eso ahora como para hacer catarsis, que fue un chascarrillo, pero claro, de verdad, no estaba demasiado concentrado. Es más, no fue un tema de ponerme nervioso, es que ni nada, no me puse nervioso ni nada, sino que claro, no estaba, tenía en una mesa de examen donde vos tenés que em, hablar y mostrar tu conocimiento, tenés que usar la cabeza. Y resulta que la cabeza que en ese momento estaba alimentada por la sangre, era la, era otra. Era equivocado totalmente. Y yo les digo. Indirectamente no le dije el chascarrillo. Estoy más para una maratón que para dar un examen. Sinceramente. Y justo resulta que hice ese chascarrillo y ahora me estoy tratando de acordar, no sé porque se me vino a la cabeza justo ese momento, casualidad. Después, cuando salgo para afuera a esperar que me den el resultado, que salvé, aprobé por suerte, sale la profesora que justo es fue la que me gustaba, la que más me gustaba, que fue mi profesora por 2 años. Y cuando me da el examen, le digo, ¿podemos hablar un segundo? ¿Podemos hablar? Bueno, resulta que salió de la puerta del salón, se corrió un poquito para el costado, con una parra de acuerdo, y te juro que estaba a punto de encarármela con 15 años, ¿no? Ya tenía 29 en aquel momento, si mal no recuerdo. Bastante bonita, sigue siéndolo, ahora que me la he cruzado varias veces. Pero, ¿qué pasa en aquel momento? Yo decía, lástima que, lástima que tengo 15, o sea, era como algo bastante difícil que ahora sí es posible, pero, pero ahora la veo
y me da cosa, en realidad me da cosa no porque no se pueda, ni porque quiera, ni porque sienta timidez, ni por nada, sino porque sé que lo puedo hacer, sé que no voy a tener ningún problema y sé cómo soy y no sé, es como bastante tentador, digamos. Me la he cruzado varias veces. Una vez fue frente a frente y conversamos un rato y no me acuerdo que le dije, me acuerdo que le dije, estás igual que cuando te conocí, parece que no te pasaron los años. Y yo y ya, me acuerdo que en aquel momento tenía 29 y yo tenía 15 imagínate, y ahora tengo 30. En aquel momento cuando me la crucé yo tenía 29 también, no tenía 30 me acuerdo. Y, y me la crucé y seguí igual, ya pasaron los años y fue algo increíble. A veces me la cruzo de vez en cuando y es muy lindo cruzármela. El otro día la vi, me la crucé justo en la feria cuando fui. Fue la última vez que me la crucé, o en la parada, que estaba de espaldas, pero claro, me da cosa, o sea, sé que le puedo hablar, estaba de espaldas y traté iba a hablarle, no me había visto y como que me hice el boludo y dos por tres me la cruzo y me mira, como no sé, buscando que la salude o algo, supongo, obviamente. El tema es que no quiero parecer mal, parece que estoy malo, o cualquier cosa, pero el problema es otro. En ese momento creo que estaba con un hombre y creo que era el marido encima. No estoy seguro, un veterano, un medio veterano parece, creo. Y, y el problema no es que yo no me pueda acercar o que le ignore o lo que sea. El problema es que yo sé que puedo y sé que lo puedo, o sé, y sé que lo puedo conseguir y sé todo, que tengo la posibilidad. El tema es que estoy demasiado tentado y quiero evitar esa tentación, ¿no? em, de que pase eso. Y eso es una story time que claro, cuando le pedí para hablar en aquel momento, te juro que me la iba a encarar. Y cuando ya cuando tenía 15 años, me la iba a encarar, lo pensé y me contuvo un poquito y dije, no, no. Me pregunta, ¿qué me vas a decir? Y dije, no, 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 nada, y me fui. Y fue la última vez que la vi en un tiempo bastante largo, ¿no? Porque después cambiaba de liceo. Y resulta que, claro, me contenía porque, claro, por la edad sobre todo, ¿no? Digo, no estaba bien eso, mal, bien visto, ¿no? Por más que me parecía parecía más un riesgo o algo que no sabía en qué iba a terminar. Seguramente no iba a terminar mal en una conversación entre nosotros, pero si pasaba a otro plano o había otro tipo de inconvenientes o algo, era muy diferente, ¿no? Me siento, y ahora me acordé, me siento como el presidente francés, Emmanuel Macron, que anda con que la esposa de él tiene como no sé cuántos años, tiene como el doble, tiene como tres generaciones de diferencia en comparación con él, y resulta que era la maestra de él de no sé qué, resulta, se cuenta la historia, y que a él le gustaba, y no sé cómo se dio la historia en todo eso. Y me siento totalmente igual en cuanto a esto. Nunca me pasó después en el liceo, en ningún momento en el liceo que me haya pasado, creo que esto, pero te juro que fue algo totalmente random de aquella época y ahora me estaba acordando de eso. Y me pregunto qué será de la vida de ella, ¿no? Porque el otro día también resulta que un pariente de, em, de una de las dos profesoras que estaban ahí, las dos que me gustaban, este, eh, vive enfrente a mi casa, entonces es complicado todavía pues, verla y ver también, y ahora me empezó a venir el recuerdo justamente de eso, ¿no? Y es una locura que digo, la quería contar como hacer catarsis, capaz que quedó medio largo, pero
era algo que en algún momento lo tenía que contar como anécdota y lo he contado un par de veces a otras personas, pero bueno, ya había pasado el tiempo, ¿no? Pero es algo que ahora se me vino a la cabeza de la nada otra vez. Bueno, les mando un saludo y tal, espero que me hayan bancado en esta catarsis que hice en este tipo de videos.